Todos bienvenidos. ¡Woohoo! Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros sobre este panel tan interesante. Bueno, todos sabemos de cierta manera lo que es un smartphone. Probablemente muchos de ustedes están uniéndose a esta sesión desde sus propios teléfonos inteligentes. Algunos quizás están desde su smartphone adentro de un smart building, y hay muchas cosas smart, entre esos también hay smart cities. Entonces hoy estamos en este panel para tratar particularmente esta idea, y tenemos con nosotros a Guillermo Peña Pantin de la Fundación Eleutera en Honduras, a Stephen Brooks de Punta Mona Center for Regenerative Design and Botanical Studies de Costa Rica, y también a Christopher Correia del Centro para Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional Legítima. Como él me explicó un poco antes de iniciar esta sesión, en Venezuela tienen dos instituciones para cada cosa. Y bueno, yo voy a estar moderando. Cosas de la dictadura, Gabriela, ¿qué vamos a hacer? Claro, o sea, el topsy-turvy world de Venezuela, pero bueno, vamos a hablar ahora del tema que nos concierne para aprovechar todo lo que ustedes nos puedan contar sobre este tema. Yo quisiera empezar por algo muy, muy básico, porque puede haber confusiones, y yo googleando encontré diversas definiciones, pero no sé si alguno de ustedes quisiera ofrecerse para darme una definición básica de qué es Smart Cities, a qué nos referimos cuando hablamos de Smart Cities. Pues, Gabriela, si puedo entrar ahí con un arranque. El término donde yo veo Smart City no es, para aclarar, la ciudad que se conecta a la gente y da servicios. Eso solamente es una parte pequeña de la ciudad inteligente, sino que la ciudad inteligente tiene que tener mecanismos regulatorios diferenciados que permiten la flexibilidad de las industrias de la ciudad para poder crecer, para poder introducir la innovación, mantener esa flexibilidad y no la rigidez que puede tener una ciudad. Entonces, claro que la ciudad inteligente pasa por conectar al ciudadano con donde vive, pero eso también tiene que pasar por la protección de los datos, no solamente de la empresa, no solamente de la persona, pero también de la administración, porque es un punto donde se interconectan todos. Y esa protección de datos también debe tener cierta apertura para que las empresas, las personas y el gobierno que interactúan en esa ciudad puedan tomar decisiones más rápidas, puedan entendiendo un proceso en el que la regulación y la actividad de la ciudad nace de los ciudadanos y de la empresa hacia arriba, no dirigido del gobierno hacia abajo. Esa sería mi definición inicial. Ahora, para continuar sobre este tema, o sea, tú dices, no es solo la conectividad, o sea, no solo lo que se conoce como the Internet of Things y digitalizar los servicios públicos y cuestiones así, sino más bien tú estás hablando de algo que tendría o puede tener profundas consecuencias políticas y legales, porque te escuché hablar de una competencia de regulaciones. Ahora, yo más o menos pensando en eso, no sé si Christopher o Stephen nos podrían decir, ¿cuál es el potencial de la construcción de Smart Cities? Porque es un fenómeno que está como catching on. Yo veo que cada vez hay más proyectos alrededor del mundo. Entonces, ¿cuál es el potencial de un Smart City? Y yo creo que como yo voy a definir un Smart City es muy diferente que los otros. Para mí no es tanto tecnología, no es tanto transportación. Para mí es agua puro y limpia y conexión con la gente, con su agua. La gente con conexión con la tierra y la naturaleza y de dónde viene la comida y cómo estamos cuidando a nuestros vecinos. Para mí, este es una ciudad smart. No sé, vamos más fuerte, más tecnología y pensamos que, ok, ahora somos muy smart porque para poner la luz, yo puedo hacer luz en la cocina. Pongo la radio a cualquier vez, ¿me entiendes? Yo pienso que si queremos de verdad un smart city, nosotros tenemos que cuidar nuestros vecinos y el agua y comida y la naturaleza alrededor. Entonces creo que eso es un poco diferente que tal vez está en la tema, pero para mí ese es lo más importante. ¿Y cómo una Smart City puede hacer eso mejor que un modelo de city government tradicional?
No, es que yo pienso que ahora es casi puro negocio, el agua, la electricidad, la forma del diseño es enfocado en ganancia, no está enfocado en largo plazo. ¿Cómo podemos cuidar esta tierra pensando en la largo plazo? Entonces pienso que es cambiar el paradigma. Ok. Mira, Ahora, hablando de cosas smart, y para entrar en eso, yo voy a hacer un comentario deprimente, pero si hay gente de Venezuela acá, puede validar lo que voy a decir antes de entrar en tema, ¿no? Aquí empezó a llover muy fuerte, ahorita donde estoy. Eso, cuando tú estás en Venezuela, da miedo porque en cualquier momento se te va la luz. Si se me da la luz, se me da el internet, entonces entré en un momento de estrés, hablando de todo lo contrario al punto en el que estamos llegando, ¿no? De tecnología, de mejores servicios públicos y mejor interconexión, pues, bueno, en Venezuela yo creo que estamos muy atrasados en todos estos temas, ¿no? Yo para sumar un poquito a la conversación y además agradezco también tener estos espacios donde se puede hablar de libertad y se puede hablar con libertad y se puede hablar además de visión y de transformación un poco más allá, porque también en Venezuela nos pasa mucho que bueno, la dinámica política nos mantiene hablando sí, muchas veces solo del tema político, ¿no? Pero qué bueno y qué chévere hablar de este tema y a mí me gusta lo que está también, bueno, no solo señalando Guillermo, sino también lo que está señalando Stephen, que es hablar de las Smart Cities un poco en un sentido un poco más amplio, ¿no? Porque muchas veces pecamos, y yo creo que eso es la primera puntualización que nosotros tendríamos que hacer, que nosotros pecamos y empezamos a hablar de ciudades inteligentes y bueno, y empezamos a hablar es de tecnología. ¿Y entonces qué es ciudad inteligente? Bueno, más tecnología. Y la verdad es que, bueno, ha sido un término como las Smart Cities, se ha puesto muy de moda, donde ha habido, bueno, mucha influencia también de empresas, de ciudadanos y demás, y de los gobiernos que se autodefinen a gobiernos locales como ciudades inteligentes, y muchas veces se ha dicho, bueno, o se ha vendido que es entre más tecnología, más inteligente es, y no necesariamente es. Yo creo que la tecnología es una variable que de forma independiente, una de las que mejor explica el fenómeno de las Smart Cities, pero no es solo eso, yo creo que es importante a nivel de diseño de políticas públicas saber y tener muy claro que la tecnología no viene antes que la política pública como tal, que la tecnología tiene que ser una herramienta para crear una mejor ciudad, para mejorar los servicios públicos, para mejorar la interconexión entre la gente, para mejorar, sí, cómo la gente se relaciona con su entorno y con su ciudad. Entonces yo creo que es importante empezar la conversación puntualizando eso también, ¿no? Que el orden en el que se proponen las cosas, cuando hablamos de ciudad inteligente, no es tecnología primero y todo lo demás después, no, es un sentido, una visión de ciudad que premia la participación ciudadana, que premia la sostenibilidad, que es algo absolutamente importante, que hace que la ciudad funcione de una mejor forma. Y en lo que tú preguntabas, bueno, mucho tiene que ver con minería de datos, con sensores, etcétera, que al final tratar de mejorar los servicios públicos, mejorar los servicios urbanos, analizando datos en tiempo real para tomar decisiones en tiempo real. Y yo creo que por ahí va la cosa. claro, ahora, ¿cuáles son los principales obstáculos para el desarrollo de este tipo de proyectos? No sé si Guillermo nos pueda contar algo de lo que ha estado pasando en Honduras. Bueno, yo diría que en el término general, el principal obstáculo es lo que le decimos en términos científicos la burocracia, pero cuando pasamos de ahí, en realidad es si vamos a empezar hasta dónde vamos a llevar el tema en tema de regulación, porque si vamos a crear sistemas de gobernanza competitivos, es donde empiezan a brincar los intereses, los vested interests, los intereses creados y los grupos protegidos. Para un caso, lo que está pasando ahorita en Honduras y los que pues no se han enterado, hace 8 años se pasó la ley que aquí se conoce como la ley de sedes, de zonas de empleo y desarrollo económico. Algunos amigos del movimiento lo conocen como Free Cities. Pues hoy estamos que en la semana 4 tal vez de estar en una lucha abierta mediática donde pareciera que la lucha es un tema de patriotismo y de soberanía. Cuando uno empieza a desmenuzar, termina siendo de grupos de interés. Por ejemplo, puede ser el colegio de abogados y los notarios que no quieren que ciertos procesos se agilicen y se hagan digitalmente, porque bueno, porque esa es una de sus formas de ingreso, tanto para la profesión como para personalmente. Después pasamos a grupos económicos que cuando hay competitividad en marcos regulatorios, en temas fiscales,
siempre hay algunos que están beneficiados y unos que están golpeados. Y aquí lo que nos ha tocado hacer es, a pesar de todo el ruido que hay en los medios y de que si eso es un tema constitucional o de soberanía o de cualquiera de esos temas, en realidad lo que tenemos que hacer es empezar a partir todo el rompecabezas para entender a quién le duele y por qué. Porque cuando entendemos a quién le duele, ya sabemos cómo hablar con ellos y cómo aclarar algunas de sus dudas que tienen. Porque estamos claros que la innovación viene a incomodar. La innovación incomoda a casi todo el mundo, a menos que el que está en la punta, que no tiene un beneficio ya establecido, sino que está queriendo hacer el empuje de la innovación. Entonces ahí vemos en el caso actual, por ejemplo, que estamos nosotros en el desarrollo de un parque agroindustrial, vemos cómo ciertos grupos de la agroindustria se sienten amenazados porque dicen, bueno, ¿y qué pasa si a través de esa competitividad regulatoria pueden entrar productos que hoy yo tengo un control grande sobre el mercado y me hace competencia? Bueno, entonces tenemos que abordar esos diferentes grupos de interés para poder o calmar o traerlos o darles a entender de cómo también ellos se benefician de esos sistemas. Igual nos pasa con las zonas francas, que hay grupos de zona franca, porque en el caso nuestro, cuando yo digo lo de Smart Cities o de las zonas económicas, en realidad es una mezcla de las mejores prácticas de zona franca que tienen más de 30 años en Honduras con la innovación de ciudades y tecnología que viene con el marco de gobernabilidad competitiva. Y ahí es donde empiezan entonces estos choques con el sistema del status quo, que no es necesariamente el gobierno, sino que también son nuestros amigos del sector privado, ¿verdad? Pueden ser un colegio en el caso del área de salud, pueden ser los médicos, enfermeras o la misma industria farmacéutica. Entonces, cuando se están haciendo estas reformas estructurales fuertes de tecnología para avanzar en una mezcla donde estamos queriendo crear no solo economías más complejas, sino que entre nuevas ideas, tenemos que entender bastante de la economía política y de qué son los incentivos de los diferentes grupos para poder avanzar, porque cuando no se hace eso, se crean problemas de alta falta de comunicación, y esa falta de comunicación crea suspicacia, crea rechazo, porque como todo buen humano, nuestra reacción primaria a algo que no conocemos es rechazarlo, porque es el sentimiento de supervivencia. No lo conocemos, vamos a rechazar las ideas. Y hay mucha idea buena que termina trabándose en el sistema por una mala comunicación. Y ahí es donde viene no solamente ser inteligentes con la reforma, no solamente es buscar pasarlas por un congreso o por una alcaldía o cual sea el mecanismo, sino que también entender a los grupos de interés y cómo tratar de montarlos para que sean stakeholders del avance que se está queriendo crear para que sean parte de esta economía que va avanzando. En el caso de Honduras, ¿estas reformas se iniciaron o fue una cuestión de nivel nacional hacia abajo? Esto sí fue una oportunidad que entró de un gobierno, de un grupo reformador de una administración en la que habían ya visto en otra experiencia de administración pública cómo habían creado reformas y cuando cambiaba el gobierno se destruía esa reforma o esa institución. Y dijeron, bueno, tal vez no necesitamos, también hay un gran riesgo en crear una reforma a nivel nacional cuando se quiere hacer algo pues bien de avanzada o bien revolucionario contra el sistema actual. Porque está siempre el riesgo de que tu idea sea mala, y cuando tu idea es mala se puede llevar de encuentro un país entero, mientras que en este caso lo que se pensó fue cómo probar en una escala más pequeña y cómo dejarlo suficientemente abierto para que en esa escala pequeña y a través de la iniciativa privada y que no puedan ser rescatadas por gobierno, o sea, no hay, si me va mal, no es que me va a rescatar el gobierno, sino tengo que pensar suficientemente bien para crear economía, pues entonces que esa pensada en pequeño se hagan competencia entre ellas para ver quién puede crear una economía sana y atractiva de acuerdo a su modelo de negocio. Entonces se bajó a eso porque, como te digo, o sea, la reforma nacional es una forma de cambiar un país, pero lo tradicional es que vamos un pedacito a la vez, usando el ejemplo del neumático que se le va parchando y parchando cada vez que tiene un huequito, y vamos
parchando tanto hasta que el neumático no funciona. Entonces, eso es por un lado. El otro es la reforma nacional, que puede salir muy bien, puede salir más o menos, o puede salir terrible, y se lleva de encuentro a todos en el camino. Y la tercera que dijimos es por qué no dejamos que la iniciativa nazca de abajo para arriba a través de los incentivos correctos y que compitan entre ellas para poder hacerlo. Ahí un poquito de la idea fue que hay países, y el caso muy particular es el de Suiza, que los cantones compiten por marcos regulatorios hasta en el financiero. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en el que el marco regulatorio de un país en el sector financiero es uno. ¿Y por qué solo uno? Entonces, como todo sistema regulatorio sufre de la epidemia de los monopolios, que cuando no hay competencia, no hay quien lo corrija, a menos que venga un cambio drástico de administración, y son los choques que tenemos que vivir, en vez de las correcciones paulatinas en el lado local, que siempre en el lado local es más rápido y más fácil hacer los cambios y las correcciones necesarias. Claro, está súper activo aquí el chat. Tengo aquí de Roberto Salinas, que nos acompaña también. Roberto pregunta acerca del potencial que tienen las Smart Cities de generar eficiencias energéticas. Por otro lado, Esteban nos habla acerca del expertise de Steven en torno a la permacultura. No sé si, Steven, nos podrías comentar un poco acerca de este potencial para generar eficiencia energética y también desarrollar comunidades usando los principios de permacultura. Stephen. Bien, sí, Roberto está preguntando sobre también un poco más de este cambio de paradigma. Es que tenemos que definir qué significa SMART, qué significa un éxito, cuando algo es un éxito. Había un momento que seguro las ciudades, ¡ay, qué bien! Viene Walmart o viene Tony Roma's o viene empresas de los Estados Unidos. Qué bueno nuestra ciudad, que los multinacionales, empresas ya quieren venir a nuestra empresa. Qué éxito. Pero de verdad es un éxito. Estas compañías están quitando todos los negocios pequeños, están quitando nuestra cultura, nuestra arquitectura, nuestra comida, nuestro sabor que nuestros países tienen años y años y años para formar. Yo pienso que tenemos que definir de qué debemos celebrar, qué es un éxito, qué significa SMART. Entonces, yo pienso que si enfocamos más en negocios locales, si quitamos empresas de afuera grandes, no los necesitamos. Tenemos todo en nuestros países. Hasta yo recuerdo, yo estaba en el negocio de comida por un tiempo y este movimiento de slow food empezó. Slow food, que significa comida, viene de cerca, miel de los vecinos o huevos del barrio. Y ahora hay de todo. Hay slow fashion. Ahora hay mucho talento en nuestros países de Centro y Sudamérica. Hay talento increíble. ¿Por qué tenemos que invitar a estas macro compañías de afuera y que matan nuestros empresarios pequeños en nuestros países? Entonces yo creo que lo importante es empezar a enfocar en qué tenemos y no celebrar que todas las empresas quieren venir y quitar lo nuestro. Y en la permacultura voy a explicar rapidito. La permacultura viene de dos palabras, cultura permanente. ¿Y qué momento más perfecto a decirlo? Necesitamos culturas permanentes. Mucha gente piensa que la permacultura es una forma de sembrar, una forma de agricultura, pero no tiene nada que ver con la agricultura. Es un diseño ecológico y la palabra venía de un australiano que se llama Bill Mollison en los 70s. Todo es enraizado, no sé cómo es en español, pero en inglés es EROI, Energy Returned on Energy Invested, energía recibido en contra energía metido en cualquier cosa, siempre, si estamos conscientes, no siempre estamos en eso, ¿qué estamos recibiendo? ¿Qué estamos dando? ¿Y cómo podemos mejorar el entero? Y yo pienso que este enfoque en el local, este enfoque en lo nuestro, en la cultura nuestro, porque donde yo vivo en Costa Rica, yo llegué porque yo era testigo de un bananero chiquita, que es una empresa grandísima, que Ecuador y todo, Honduras, todo, están por todo lado y están bienvenidos y casi ni pagan impuestos. Y es un
es una celebración que tenemos estas empresas en nuestros países. Y cuando yo llegué a Costa Rica en 1995, yo vi un avión regando químicos venenosísimas encima de un plaza de fútbol lleno de niños indígenas. Niños indígenas, estas culturas que han tratado la naturaleza como si fuera parte de sus propios cuerpos, y mientras estamos regándolo con químicos. Este es progreso, este es smart, este es supermercado con toda la comida brillando perfecto, con ni una mancha. Yo creo que es un fracaso que pensemos era un éxito. Ya tenemos todo que lo tienen los estados, los malls más grandes, con todas las cosas importadas. Ese es el paradigma que tenemos que cambiar. ¿Qué es smart y qué es éxito? Claro. Gabriela, si puedo, perdón, hay un solo comentario, repito, sobre lo que dice Steven. Dale. Después me anoto ahí. Sí, que yo creo que sobre ese comportamiento interpersonal de la conexión saludable entre personas, lo podemos ver, lo hemos visto este último año y medio cuando nuestra economía se fueron cerrando, las ciudades se fueron cerrando, cómo nos obligamos y rápidamente nos adaptamos a que el vecino podía cocinar o el otro podía arreglar la otra cosa, porque la movilidad se limitó y vimos cómo la Claro, y cercanía, también hubo un empobrecimiento masivo por eso, ¿no? También hubo un emprendimiento masivo, pero a la hora de la hora era un tema de supervivencia también comunitaria, y vimos cómo la comunidad terminó conectándose rápidamente a falta del movimiento abierto. Mira, claro. lo que yo quería Sí, agregar, Christopher, dale. Gracias, Gabriela. Mira, lo que yo quería agregar con respecto a eso, que yo creo que lo que está también lo que está diciendo Stephen de manera muy clara, yo creo que se puede extrapolar no solo el tema de Smart City, sino en el diseño de políticas públicas en general, que es que a veces se pierde el enfoque, que se pierde el objetivo, que no está claro cuál es el objetivo, que vas a implementar políticas públicas, que vas a implementar proyectos de transformación y no tienes claro cuál es el objetivo o el objetivo está errado. ¿No? Que muchas veces tenemos primero las soluciones antes que los problemas. Entonces, ¿qué son las soluciones? Que están cazando los problemas. Mira, yo tengo esta innovación y vamos viendo cuál es el problema que puede solucionar, y eso a veces pasa. Y con las Smart Cities pasa mucho, ¿no? Porque es buscar cómo embellecer la ciudad o cómo ponerla más tecnológica sin ni siquiera estar pensando cuál es el problema real que se está solucionando. Hay en estos momentos también mucha literatura académica que en estos momentos critica que, por ejemplo, con el concepto de ciudades inteligentes estamos hablando de crear ciudades como para unas clases muy particulares o como para un tipo de gente, digamos, o sea, porque clases a lo mejor suena raro o suena feo, ¿no? Pero muchas veces se habla en inglés, pero, o sea, que se está pensando una ciudad para un tipo de gente muy concreto. Es la ciudad para la gente creativa, la ciudad para los creativos, la ciudad para los bohemios, si lo quisiéramos poner de algún punto de vista, para el más urbano, para el más artístico. Y la verdad es que la ciudad tiene que ser un espacio habitable, dignificante, un espacio que permita que todo el mundo, bueno, con la mayor libertad pueda realizar sus sueños y pueda efectivamente tener una calidad de vida buena, aceptable. Y eso ha pasado muchísimo con las ciudades inteligentes, que es, bueno, vamos a pensar la ciudad para solo el que quiere emprender, o vamos a pensar la ciudad para la clase creativa, vamos a pensar la ciudad para el bohemio, que efectivamente hay que brindar los espacios, pero no es solo eso. Yo creo que pensar, o sea, mi concepto, la ciudad inteligente es una ciudad que perfecciona sus servicios públicos, tiene un gobierno más transparente, un gobierno que permite, gobierno local, un gobierno que permite mayor participación, un gobierno que permite, que abre la data y la información para que muchos emprendedores sociales y emprendedores privados puedan realizar proyectos y que, bueno, se genere un ecosistema mucho más dinámico. Pero yo creo que ahí el tema es ese, que a veces se pierde el enfoque real de qué es lo que se quiere solucionar o cuál es la ciudad cuál es la ciudad y para quién es que queremos crear la ciudad. Tiene que ser una ciudad para todos, Bueno, para todas las personas. Otra cuestión acerca del cambio de paradigma que habla Stephen, yo aquí sí tengo un follow-up question, digamos, bajo ese concepto de Smart City, de una nueva definición de éxito, de como que digamos, si entiendo bien, en contra de una mayor apertura a la inversión y al comercio con el extranjero y enfocarse más en lo local. Eso pues generaría en muchísimos casos, si no en la mayoría, un aumento del
del costo de vida para muchas personas en países donde los ingresos son bajos. Entonces, algunos lo pueden encontrar beneficioso, otros lo pueden encontrar, digamos, en su contra, ¿no? Porque cada que hay una decisión de política pública hay personas que ganan y personas que son afectadas. Mi pregunta viene por el lado de quién debe tomar la decisión y a qué nivel, porque, digamos, el cambio de paradigma, el potencial que yo le vería, digamos, a un Smart City es que no tenemos que estar de acuerdo, digamos, Steven podría emprender en una comunidad donde no haya Walmart y otra persona en este chat podría emprender otra comunidad, otra Smart City donde más bien eso sea algo que sea fomentado. No sé si, digamos, esto es algo que se permite dentro del concepto de Smart Cities o si esto podría ser considerado como un éxito en el ámbito político para generar armonía entre concepciones muy distintas de lo que el éxito es o concepciones muy distintas de lo que uno quiere en determinada ciudad. Digamos, por eso es que hay comunidades muy distintas. Hay gente que le gusta, digamos, cierto tipo de common goods y hay gente que le gusta otro tipo de common goods y por eso se agrupan en distintas comunidades. No sé si, Stephen, quisieras comentar acerca de quién decide y si esto es a nivel local o nacional. Ay, buena pregunta. Yo soy un poco jaded con la ciudad. Yo voy a darte un ejemplo. Mi papá tenía una de sus mejores amigas en colegio, era una señora. Yo soy de Miami Beach, South Beach. Mi papá nació ahí, crecimos ahí y tuvimos una amiga que quería sembrar árboles floreadas en las calles y ella peleó por 30 años y por fin tenía el éxito de sembrar los árboles de flores. Para mí, ella era tan inteligente, tenía tanta fuerza en hacer tantas cosas. Para pelear la burocracia es tan difícil de cambiar esta máquina que ya está tan engrasado, no sé si le dice. Yo pienso que más bien ya es un momento para empezar de nuevo, empezar a crear pueblos y comunidades y ciudades de nuevo, porque es que cuando uno compra una casa vieja, para arreglarla es mucho más caro y mucho más difícil para hacer una casa de nuevo bien hecho. Entonces, que nosotros estamos enfocados en Costa Rica, estamos haciendo pueblos ecológicos. No voy a decir ciudad, no sé qué significa ciudad, qué significa campo y qué es esta línea gris entre los dos. ¿Qué significa el campo? Porque siembran comida, porque tienen animales, porque tienen lotes más grandes, o la ciudad donde todos viven encima y todos los productos que uno necesita tiene que venir de afuera. Yo estaba exactamente como tú, Gabriela, yo estaba moderando un panel y había un señor ahí hablando de automation, que todas las fábricas ya no van a necesitar gente a trabajar. Y mientras en los últimos 30, 40, 50 años, todo el mundo del campo pasaron a vivir en la ciudad por estos trabajos. Y ahora en 10, 15 años ya no van a existir estos trabajos. Podemos tener dos caminos. Uno, podemos tener una revolución y una caos tan feo que quién sabe qué vamos a hacer. O podemos empezar ya a preparar el campo para recibirlos, para diseñar una diferente forma que mezcla las cosas buenas de la ciudad, las cosas buenas del campo. Podemos proteger la naturaleza, podemos proteger el agua, podemos sembrar comida. No tiene que ser aquí donde vivimos la comida allá, podemos mezclarlo. Entonces, yo estoy viviendo en una comunidad que empecé hace 12 años. Somos 45 familias de 20 y pico países. Nosotros hicimos la propia escuela y ahora estamos creciendo con 145 familias en otra pegando y ahora 825. Y yo no creo es hoy a mañana que podemos hacer este cambio. Y no es uno o el otro, es los dos. Tenemos que cambiar las ciudades y tenemos que crear una diferente forma del diseño de cómo vivimos y cómo interactuamos entre nosotros y también entre la tierra. Ahora, yo creo que todo este tema de Smart Cities
presupone cierto grado de libertad, libertad de acción tanto para los ciudadanos como para los gobiernos locales. Por eso a mí me llama, por ejemplo, la atención la presencia de Christopher de Venezuela aquí en este panel, y te quería preguntar a ti, Christopher, ¿cómo crees tú que algo de esto podría ser o servir en una situación extrema como el caso de Venezuela, donde hay mucho control desde el gobierno nacional? Sí, mira, bueno, yo creo que la verdad, primero lo primero, ¿no? Y yo creo que para que se produzcan procesos de transformación, en general, lo primero que hace falta es que haya voluntad política para que se den los cambios y que se den, bueno, se implementen nuevas ideas, cosa que no pareciera haber en Venezuela no, con el régimen dictatorial. Además, yo creo que en un principio lo comentábamos y yo creo que está muy relacionado con el concepto de ciudad inteligente, que es que se gobierna en gobernanza, ¿no? Que el gobierno se entiende bajo un marco de gobernanza, es decir, que no se siente capaz para resolver todos los problemas y que, bueno, sabe que su rol está, bueno, dependiendo de cómo definamos el gobierno, pero que su rol tiene que ver con lo público, pero que involucra y abre espacios para que la empresa privada, para que la sociedad civil organizada también participe, ¿no? Y ahí va el concepto de gobernanza, es decir, es un tema donde lo hacen todos y eso no es posible en dictadura, eso solo es posible en democracia donde la gente efectivamente puede participar. Y la verdad, para que nosotros lleguemos a esto, yo creo que lo primero, para que nosotros podamos empezar bueno, diseñar e implementar ideas, lo primero que nosotros necesitamos en Venezuela es que efectivamente recuperemos la democracia, eso pasa por un cambio político. Luego yo creo que evidentemente tenemos que estabilizar macroeconómicamente el país. Yo creo que es muy difícil pensar en alguna política pública que tenga un impacto real y sentido en la gente cuando tienes una hiperinflación, cuando el salario mínimo son $2 al mes. Digamos, hay como unas urgencias que hacen que hay que resolver también primero, pero en el camino que tú vas resolviendo la emergencia humanitaria compleja que hay en Venezuela y vas restableciendo la capacidad de los servicios públicos, es un buen momento para construir con nuevas ideas, para construir metiéndole, bueno, las ideas que además han sido ya probadas, ¿no? Porque, por ejemplo, Guillermo habla de la innovación y lo riesgoso de la innovación y también de sus virtudes, pero en Venezuela estamos tan atrasados que a veces no hay ni que innovar tanto. Hay que ver lo que ya funciona en otros países y que se puede implementar y de esa forma tener, bueno, una ciudad que te brinde más oportunidades. Y cuando hablamos, yo leí por ahí una pregunta de cómo se come esto, cómo se traduce en políticas públicas claras el tema de la ciudad inteligente en la ciudad, pues en todas las ciudades de la región, inclusive en las ciudades donde hay algunos datos sobre esto, Río de Janeiro, Buenos Aires, se sabe que se pierde solo en el trayecto por tuberías alrededor del 30% del agua potable, ¿no? Llegando a la ciudad. Eso es una cuestión que se podría resolver teniendo algunos sensores, sabiendo dónde están los leaks en las tuberías y eso podría tener un impacto significativo posteriormente en la gestión, por ejemplo, del agua en la ciudad. Es decir, en este momento de absoluta destrucción, porque no es solo el tema político, en Venezuela estamos en una crisis humanitaria de verdad importante, en un tema de servicios públicos donde yo creo que aquí si conocen a algún venezolano, yo quiero que le pregunten si tiene luz y agua los 7 días de la semana completos, ¿no? Y si lo consiguen, pues avíseme para mudarme para allá, para esa zona de la ciudad. Entonces, mira, yo sí creo que aquí hay la oportunidad de implementar este tipo de estrategias que además han sido probadas afuera para la reconstrucción de Venezuela. Pero lo primero es el cambio político. Veo que Guillermo tiene la mano alzada. No sé si, Guillermo, querías agregar algo. Sí, a lo que estaban comentando ahorita, Christopher, y lo que estabas también preguntando antes, que a quién y a qué nivel, creo que aquí metería el concepto de los sandbox regulations, que son que eso sí creo que es necesario a nivel nacional para que el local pueda operar. ¿Y qué es un sandbox regulation? Es la idea de poder crear un marco suficientemente abierto y flexible para que localmente salga de la innovación, sea del interés de una comuna pequeña de manejar el agua de cierta manera con cierto resultado o de una ciudad compleja de manejar el agua o un grid eléctrico, un sistema distribuido de energía. Pero el sandbox regulation siento que es lo que te permite, que tomando eso a nivel nacional, te permita que al nivel local pueda agilizarse esa innovación y además implementarse controlada
con esa libertad que tiene la comuna localmente. Ok, ahora tengo aquí una pregunta para Steve en el chat de parte de Luis Loría. Dice que qué grados de libertad para elegir tendrían las personas bajo el modelo de comunidad que menciona Stephen, que parece que lo que define lo que es bueno para la comuna y lo que no sería el mismo Stephen. Esta pregunta Luis Loría. Pero por si acaso, aprovecho para decirles que en el chat, si no están leyendo el chat, les recomiendo que lo vean porque algunas personas están poniendo links. Steven puso el link a Alegría Village, yo le puse el link a puntamona.org. Entonces, por si están interesados durante el evento o después para que visiten estos links. Sí, buenísimo. Es que nosotros como los desarrolladores, es que es interesante porque uno escucha hasta la palabra desarrollador y uno llega como a veces como sentimientos negativos. Si estás en gobierno es bueno, pero para la mayoría más los ecologistas escucha que van a desarrollar un área es algo negativo. Pero imagínense este mismo energía de desarrollar significa, si van a desarrollar, van a sembrar un montón de comida, van a reforestar bosques, van a hacer corredores. ¿Por qué van a desarrollarlo? En nuestras comunidades, nosotros los desarrolladores, nosotros ponemos ciertas prácticas en el sitio. El agua, no usamos cloro ni nada. Y como dijo Guillermo, tiene razón que hay ciertas escalas. Si van a hacer una agua para 2 millones de personas, es diferente que hacer agua para 150 familias. Nosotros sembramos un montón de comida. Nosotros damos un montón de áreas verdes en medio de las casas. Protegemos los quebrados, protegemos los ríos. Y en el parte de cómo tomamos decisiones y la parte de libertad, uno puede hacer la más cantidad de cosas que quiere hacer o no tiene que involucrarse mucho. Todo es independiente de la persona. Nosotros tenemos comités, tenemos el comité verde, tenemos el comité de viejitos, tenemos el comité de la escuela, tenemos un comité de governance, tenemos como como los niños, tenemos un comité de padres. Entonces, pero también es pequeño, somos pequeños. Entonces, los pueblitos son pequeños y creciendo. Y pienso que tenemos que hacer los cambios con los políticos de nuestras ciudades y mientras tenemos que formar nuevos. Hay un dicho que dice, podemos cambiar las cosas y después hacer como obsoleto. ¿Cómo se dice obsoleto? Obsoleto. Obsoleto. Es que podemos hacer algo nuevo para que las formas viejas son obsoletos. Entonces, pienso que los dos tienen que pasar. Tenemos poco a poco cambiar la norma. ¿Y qué es norma ahora? Ahora con COVID todo cambió. Ahora la gente que nunca ha pensado de sembrar y nunca ha pensado de dónde vienen las cosas, por fin están pensando. Es increíble. Yo estoy en los Estados por primera vez en mucho tiempo y viendo hasta el barrio de mi familia. Yo estoy viendo huertas, las cosas. Esa es una gran oportunidad de pensar qué es importante y cómo vamos a llenar nuestros patios y cómo vamos a llenar nuestros días para no sé, tener más impacto en nuestras comunidades. Ahora yo quisiera hacer una pregunta acerca de qué potencial ven ustedes en la construcción o desarrollo, como le quieran decir, de Smart Cities, para ayudar a tener políticas más sensatas que digamos que mejoren la salud ambiental, la eficiencia energética, que son preocupaciones, digamos, de todos, particularmente de países en América Latina. Por ejemplo, yo vengo de Ecuador, donde tenemos un costo de energía sumamente alto, en parte por grandes ineficiencias digamos, de la administración de la red de energía. Pero digamos, ¿qué potencial tiene en un contexto de América Latina que ustedes conocen para mejorar, digamos, cosas como la conservación ambiental y la eficiencia energética? En el parte de impuestos, pueden perdonar parte de impuestos a la gente que están usando energía renovable, carros eléctricos, hasta materiales
como antiguas. Nosotros tenemos una empresa de construcción que construimos con puro bajareque, que bajareque es como barro con bambú. Construimos con un montón de bambú y poco a poco estamos regresando y aprendiendo de los viejitos de antes, porque esos son conocimientos. Ahora uno compra Fiberlit o compra ahora todo importado de China, cuando hay tantos recursos en nuestros países, hay tanto conocimiento, hay tanta historia en construir ecológica, y cómo podemos apoyar estas antiguas tecnologías. Gabriel, yo te diría ahí que para una ciudad tiene que también tomar en consideración, ya aquí pensando en una ciudad más grande, una ciudad un poco más compleja, que sabemos que las ciudades malas son las que están enfocadas en una industria como su driver de la economía principal, y creo que el caso global más famoso es desde la ciudad de Detroit, que se enfocó tanto en la industria automotriz que una vez que se globalizó la industria automotriz, después la ciudad colapsó en sí misma y lugares donde antes habían edificios terminaron siendo lugar de siembra comunitaria. Se desarmó la ciudad porque estaba basada en una sola industria. Entonces lo que vemos que las ciudades con su regulación inteligente deben de abrirse a un mix de una composición dinámica de la economía para que las diferencias de la economía local y la economía global puedan, porque o sea, toda economía tiene altos y bajos, entonces que el alto y el bajo no consuman a la sociedad y no hagan una ola de pérdida de riqueza, sino que se puede acostumbrar rápidamente a los cambios. Y eso, pues en la naturaleza, sabemos que la naturaleza siempre va hacia el caos. Es nuestro trabajo como humanos buscar formas que nos ayuden a trabajar y a hacer eficiente ese desconocimiento que trae el caos. Y ahí entre las cosas básicas que tenemos que entrar como para ver una ciudad, lo sano de una ciudad es, o en el crecimiento económico puro, es cuál es el costo de la energía en todas las escalas que hay, no solo industrial, comercial, pero también residencial, cuál es el costo del recurso humano y cuál es el costo financiero. No queremos vivir en ciudades en las que el recurso humano es lo más barato. Eso no es la meta de la economía, sino que la meta de la economía es que el humano pueda florecer, no solamente económicamente, pero en libertad de actuar y en libertad de ejercer sus intereses. Pero eso pasa también por tener fuentes estables de energía en la que el costo de la energía no prohíbe cierto tipo de construcción, sea la construcción vertical o la entrada de empresas que son altos consumidores de energía, o las industrias que son necesarias, a veces como el acero, que son necesarias para el tipo de construcción en una ciudad de alta densidad. Y por el otro lado, la regulación financiera que la había mencionado antes, que importa el costo del dinero, el costo del acceso al dinero. Entonces, si logramos que con cierta regulación que venga nacional para competir en el costo financiero, tenemos sistemas que hacen que el mercado energético logre bajar de precio a través de sistemas competitivos y no dirigidos hacia cierta industria, sino que el costo de desconectarse no es caro comparado al costo de seguir adentro del sistema, y eso nos permite, al bajar el costo de energía y al bajar el costo financiero, nos permite hacer el enfoque principal de la comunidad, que es levantar la calidad de vida de la sociedad o de la comuna en la que estamos hablando. Eso pensando en dónde viene el cruce entre regulación nacional, regulación local y además el enfoque que tenemos como comunidad, que siempre es la mejor calidad de vida posible en el interés de cada quien. Bueno, ya estamos como avanzado más de la mitad del panel, estamos con los últimos 15 minutos, solo les aviso para que estén pendientes ustedes del tiempo. Yo les quería postular una pregunta. ¿Vendrían a ser las zonas económicas especiales o incluso una ciudad tipo Hong Kong, unas como precursoras digamos, de esto de las smart cities en el sentido de one country, two systems? Digamos, estaríamos hablando y no tiene que ser necesariamente el mismo tipo de ciudad, porque puede ser una ciudad totalmente distinta digamos, a las zonas económicas especiales de la China o al Hong Kong, pero me refiero al nivel de autonomía que tienen y al nivel de diferencia que hay entre sistema nacional y estas ciudades.
No sé quién quiera, no sé si alguno de ustedes me Bueno, puede bueno, por un lado, en otro de mis actividades, eso me toca estar en la Asociación de Zonas Francas de las Américas y ahí nos toca compartir ahí con algunos de los que están acá, saben que metemos al tema de zona franca y eso entra a zonas económicas especiales y vemos sistemas, cómo compiten y vemos una de las prácticas que fallaron de las zonas francas de los 70s, 80s, inicio de los 90s, fue que eran tax-free zones, pero eso también los hacía desconectados de la comunidad alrededor y no aportaban a la municipalidad o al vecindario porque eran impulsadas principalmente como tax free. Y eso lo que se vio fue una desconexión. Y aquí uno de los casos en Honduras, en los corredores donde están principalmente las zonas francas, también, a pesar que alrededor pueden haber 200 y 300 mil personas en esas ciudades que nacieron gracias a la oportunidad de trabajo, no son necesariamente las ciudades sanas porque no se distribuyó y no se interconectó con la municipalidad de una forma eficiente. Ahí vemos que la zona económica especial viene a modernizar y ampliar ese servicio donde una de las principales diferencias, y decía en América Latina, son muy pocos lugares en la zona franca permite la residencia de personas. Eso es rarísimo en la industria de zona franca. En Panamá sí hay una agencia Panamá Pacífico y en el caso de Honduras ese fue de los cambios que se hizo regulatorios, permitir la residencia dentro de las zonas francas o zonas económicas especiales en este caso, y además interconectar a que el impuesto recaudado local también vaya parte a un pool nacional y local donde se conecta con la municipalidad local, porque al final hay que compartir los ríos, las vías de acceso de carreteras, hay que poder, si yo puedo vivir adentro de una comunidad muy sana, pero a la hora de la hora tengo que ir al aeropuerto, el aeropuerto queda afuera, tengo que usar vías municipales o vías estatales. Entonces, ¿cómo colaboro en esa relación de buen vecino? Y ahí es donde viene esta nueva generación de zonas francas que necesita interconectarse con las municipalidades, necesita también hacer un poco del derrame hacia la zona de impacto, la zona de influencia, mejor dicho, para crear ese buen vecino que ayuda a levantar todos. Aquí es más no es de crear enclaves y preferencias hacia pocos, sino es más bien cómo hacer que esa marea, haciendo la comparación que he escuchado muchas veces en la economía, como esa marea que suba todos los botes, sin importar el tamaño del bote. Entonces, hacia ahí es donde siento yo que las zonas francas están caminando, y hacia eso si le metemos tecnología, pues se cruza ese ángulo, se cruza el tema de las nuevas zonas francas o nuevas zonas económicas especiales con los smart cities, y ahí va no solamente en el lado fiscal o el lado regulatorio, pero ahí también entra los sistemas de resolución de conflictos, específicamente hablando de los sistemas judiciales y que siempre se necesita entre humanos, por más pequeña la comunidad, siempre hay que arreglar los conflictos interpersonales de alguna manera en la que no lo podemos arreglar entre nosotros. Entonces también el sistema de competencia regulatoria debe de poder bajar a un cierto nivel al monopolio de la ley o a la aplicación y a la defensa de la resolución de conflictos entre personas, porque eso ayuda a crear también un sistema más pacífico y una comunidad más sana. Claro, y para un punto que no quisiera dejar de tocar, que creo que no lo han mencionado o explicado en detalle, ¿qué potencial hay con las nuevas tecnologías y con esta, digamos, competencia entre sistemas para generar una mayor eficiencia energética a nivel de las ciudades? Me dicen Que está llegando, sí, que está llegando a mi mente en el nivel energética. Yo quiero decir a cada uno de ustedes que está, todos los 35 personas que han llegado aquí hoy, lo siento, discúlpeme por mis paisanos, mi cultura de los Estados Unidos, cómo han llegado a tus países, han destruido, han traído una cultura de horrible, y quería pedir disculpas a todos porque de verdad es una gran tragedia llegando a tus países con unas culturas tan fuertes, con unas comidas y todo tan increíble, y nosotros llegando pensando que nosotros sabemos cómo manejar las cosas y hemos convencido tantos, y quiero decir lo siento. En la parte energética, fue muy importante a compartir con todos. Mira, cierto, yo... solo quería mencionar que me decía alguien en el chat, no me acuerdo si era Esteban o Roberto, que
que Stephen podría tratar el tema sobre energía. No sé si han practicado algo en las comunidades de las cuales has participado en su fundación. Es que todo es energía. ¿Cuánto estamos gastando y cuánto estamos recibiendo? ¿Qué estamos dando? ¿Qué estamos recibiendo? Entonces yo pienso que cuánta energía estamos usando para construir nuestras casas y de dónde vienen los materiales y quién está beneficiando. Igual con la comida, igual con la... Es que es la misma, yo voy a siempre hablar por el mismo tema, porque cómo podemos mantener nuestros recursos locales, cómo podemos apoyar a nuestros vecinos en cambiar de apoyar Amazon o apoyar Walmart, cómo podemos apoyar a nuestros paisanos y nuestros vecinos en una forma de larga plaza, quitando todo de afuera y enfocando en qué tenemos local. Yo pienso, no sé si Esteban tenía otra cosa que quería. Bueno, yo me siento muy beneficiada por su país, porque mis papás trabajaban toda la vida en un negocio de importación, muchos de ellos productos de Estados Unidos, y gracias a eso, digamos, hay muchos negocios de comercio en mi ciudad. Soy de Guayaquil, una ciudad que prácticamente vive del comercio. Digamos, es difícil para mí concebir la vida sin el comercio con uno de nuestros principales socios comerciales. Un país que, dicho sea de paso, fundó aquí la industria del banano, que generó prosperidad durante generaciones para cientos de miles de familias en el Ecuador. Pero digo, puede ser que no todo el mundo lo ve igual. Sí, pero ¿para quién quién está prosperando por esta compañía? Bueno, aquí ha habido una impresionante reducción de pobreza, como en muchos otros países de América Latina durante las últimas décadas, pero digamos, el progreso es, digamos, siempre afecta a unos y perjudica a otros, pero lo que importa es la tendencia de largo plazo, y ahí vemos que, digamos, hay países con clases medias donde antes no existían, y no en poca medida es gracias al intercambio con el resto del mundo. Sin embargo, digamos, es interesante esta conversación para ver otros puntos de vista. Me parece sumamente enriquecedor. Christopher, ¿tú nos querías decir algo? Sí, mira, saliendo un poquito de ese debate en concreto, no, pero con respecto al tema de energía, yo quiero resaltar, porque si en esta conversación hemos hablado de las zonas en general, de cómo meter tecnologías, o no solo tecnologías, políticas smart en todos los, o sea, en todo tipo de comunidades, y yo creo que hay oportunidades efectivamente para hacerlo. Pero yo sí quiero recalcar que el tema de entender las políticas públicas con un enfoque, o sea desde el punto de vista nacional o regional, o como lo quieras ver, pero entenderlo desde la ciudad es bien importante. Porque la tendencia urbanizadora del mundo, es decir, cómo va creciendo la ciudad y cómo la gente, efectivamente hay una tendencia que cada vez vamos a vivir más personas en ciudades, nos está ya mostrando un reto demográfico y de servicios urbanos que nosotros tenemos que atender, igualmente de energía. Actualmente la mitad de la población mundial vive en ciudades y se consume más o menos el 80% de la energía del mundo en las ciudades. Es decir, cuando el concepto de Smart Cities en la city, en la ciudad, sigue siendo importante y sigue siendo relevante por la misma dinámica de la ciudad y por la misma presión que mete la ciudad, y particularmente en Latinoamérica, que aunque no nos parezca raro, es la región más urbanizada del mundo, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. Y hablando un poco también para complementar, si se quiere, un poco el comentario anterior que hacía Guillermo, y generalizando un poco, yo creo que aquí lo importante es que de este concepto y de pensar en lo local, cuando pensamos en políticas públicas, insisto, pensar en lo local, es que al final estamos empujando, y si rompemos el esquema, que ya dijimos que no es el correcto, que las cosas son de arriba hacia abajo, desde el gobierno nacional hacia abajo, sino más bien desde lo más local y desde lo más individual, si se quiere, hasta de lo más comunitario, desde la gente hacia arriba. Y eso pasa por, evidentemente, también primero los gobiernos locales antes que los gobiernos centrales o nacionales. Estamos hablando de descentralización. Y eso tiene un montón de externalidades positivas, un montón de impactos positivos, e inclusive, y volviendo al tema de Venezuela, también en la política. Cuando en los sistemas políticos y en la democracia, cuando descentralizamos, cuando desconcentramos poder, cuando le quitamos un poco de recursos y poder político, y sí, recursos y control al Estado central, al Estado nacional, pues o sea, eliminamos un poco el riesgo de que hayan los totalitarismos y los autoritarismos que hemos vivido en la región. Entonces, bueno, si apuntamos y si le damos fuerza
al tema de la ciudad y le damos un enfoque importante al tema de la ciudad, sea con el tema de Smart Cities o otros conceptos, otros paradigmas que nosotros podamos pensar en la ciudad, pero lo llevamos hacia allá, yo creo que estamos, bueno, resolviendo los problemas de la gente, atendiendo las necesidades reales que tiene la gente, que las tiene en la ciudad, en una región que está sumamente urbanizada, una región que consume muchísima energía, que genera muchísimos desperdicios y además, bueno, nos protege políticamente bueno, de otro tipo de consecuencias que al final nos restan libertad a todos, a los ciudadanos, a las empresas e inclusive al mundo político. Entonces, bueno, hablar de la ciudad considero que es importante, es otra de las cosas que quiero rescatar cuando hablamos de distintos modelos y distintas formas de gestionar distintos territorios, bueno, enfocarnos en lo local, dando esa capacidad de tener autonomía, yo creo que tiene efectos positivos. Bueno, yo creo que eso es algo en lo que podemos estar de acuerdo a pesar de muchas diferencias, es en el tema de que la mayoría de las decisiones se tomen al nivel más cercano a los ciudadanos, o sea, de soluciones, encontrar soluciones a problemas generales de la sociedad desde abajo hacia arriba, en lugar de arriba hacia abajo. Y digamos, no sé si para culminar, porque ya nos quedan apenas 4 minutos, si ustedes quisieran decir unas palabras acerca de, digamos, qué potencial tiene este concepto de Smart Cities para el florecimiento de los individuos en nuestras sociedades. Bueno, yo soy un fan de la ciudad compleja, dinámica, energética y en crecimiento, porque creo que esa es la que crea la mezcla de las ideas para que puedan florecer, como estás diciendo. Ahora, entre más ideas se cruzan, hay apertura para cualquier calidad de tipo de vida que uno anda buscando. Y es en esa apertura de la ciudad, por eso es que decía que la economía debe de ser lo más dinámica y diversificada posible para poder abrirse hacia esas necesidades de otros que no siquiera sabemos que les gusta o que la quieren. Pero la ciudad de hoy y la ciudad del futuro, yo no veo que regresemos, hablando del mundo en general, a una ciudad que cada vez necesita menos energía, sino que toda ciudad necesita cada vez más energía. Así como se necesitan más datos, pero los datos no funcionan, no se mueven sin energía. Ahora, no nos quedemos solamente en imaginar que la energía o los datos, o principalmente los datos, van a llegar a través de cableado, porque ya estamos viendo, creo que puede ser una de las siguientes revoluciones grandes, que es la interconectividad de datos vía satelital, y que lo está liderando una empresa que por ahí se llama Starlink, que está empezando a llegar y a bajar para poder conectar zonas rurales sin el costo del cableado, que es mucha de la limitante que se puede crear en este tipo de diferencia, pues de cómo conectar a las personas, que cada día no solo la tecnología, pero la necesidad humana nos está llevando hacia eso. La energía igual va llegando hacia un punto en el que tiene que poder irse bajando del sistema centralizado, que creo que estamos hablando aquí varios, de la energía cara controlada por un monopolio estatal, a bajar a donde la iniciativa privada puede entrar a construir y operar líneas para poder conectar con nuevas tecnologías o no, pero poder conectar a las personas para poder entregar el suministro energético que andan buscando. Entonces ahí ya entramos de nuevo también a descentralizar la energía, como también estamos viendo la iniciativa en lado monetario, que es la descentralización de la moneda también, y del intercambio de moneda. Entonces, cuando romper ese sistema centralizado del monopolio, a veces de la ciudad, a veces del Estado, a pasar a las necesidades humanas con sistemas descentralizados que no se caen, porque es la red la que lo hace sano, es hacia donde estamos caminando, y esas son las ciudades que se adaptan a ese rubro, a esa línea de mentalidad descentralizada, es donde son las ciudades que van a ser las de mejor competencia y las de más atracción. Mil disculpas, pero aquí en Atlas son muy como un reloj suizo. Me están pidiendo para que ustedes puedan llegar a la próxima sesión y respetar el tiempo de todos, que culminemos la sesión. Les agradezco a todos por habernos acompañado hoy. Aprendí mucho de ustedes. Bueno, disfruten las próximas sesiones. Hasta luego. Bueno, y agradecimientos a Cam, que nos estuvo apoyando técnicamente. Sí. Gracias a todos. Chao. Pura vida, gracias. Gracias a todos. Se dice. Chao.